La copa se rompió justo cuando Laura se rió. Era martes por la noche, sobre las 10, y estábamos en casa de los vecinos, Dani y Marta, tomando algo después de cenar. Laura había bebido 2 copas de vino blanco, algo raro en ella entre semana. Reía más alto de lo habitual, de esas risas que no son por el chiste, sino por quien lo cuenta. Yo conocía esa risa. No era mía. Estábamos los 4 en la terraza, con una bandeja de queso y una botella medio vacía. Dani acababa de contar una historia de cuando fue a esquiar a Andorra, y Laura se rió con esa mezcla de exageración y coquetería que me revolvió el estómago. En ese momento, quiso dar un sorbo, pero la copa le resbaló un poco de la mano. Se hizo un silencio cuando el cristal se rompió contra el suelo de cerámica. «Joder, qué torpe», dijo ella, llevándose las manos a la cara entre risas. Marta se levantó rápido a buscar la escoba, pero yo no me moví. Me quedé mirando los trozos de vidrio, el charco de vino y la cara de Dani. No era preocupación lo que vi. Era otra cosa. Culpa, quizá. O tensión. Esa noche, al volver a casa, no dije nada. Laura se duchó y se metió en la cama como si nada hubiera pasado. Yo me quedé en el sofá, con la chaqueta puesta, sintiendo que había algo en el aire que ya no era mío. Algo había cambiado. Y no era una copa rota. Era otra cosa. Al día siguiente, empecé a fijarme en los detalles. Los pequeños gestos. Las pausas. Las miradas. El jueves, por ejemplo, llegó tarde del instituto y traía otra risa en la cara. Una que no llevaba desde hacía años. Me abrazó de forma mecánica y me soltó un «¿qué hay para cenar?», como si todo fuera normal. Pero no lo era. No podía dormir. Y no era por insomnio. Era porque cada vez que cerraba los ojos, me venía esa imagen de Dani mirándola mientras ella se reía. Como si compartieran un secreto. Como si yo ya no pintara nada. Y entonces pasó algo que lo confirmó todo. El sábado siguiente, Marta, la vecina, me escribió por error. O eso quiero creer. Un mensaje que decía: ¿le dijiste a Laura lo de mañana? En cuanto lo leí, puso: perdona, mensaje equivocado. Pero ya era tarde. Yo no tenía ni idea de qué era lo de mañana. Y si no era para mí, ¿quién tenía que saberlo? ¿Dani? Lo raro es que me quedé callado. No respondí. Solo hice captura y la guardé. El domingo a las 11, Laura dijo que iba al supermercado. Se duchó, se maquilló y se puso la camisa azul, esa que solo usa cuando quiere gustar. Tardó más de 2 horas en volver y no traía nada del súper. No la enfrenté. No todavía. Preferí observar. Jugar el mismo juego. Porque si algo tenía claro es que me estaban tomando por tonto. Y si me iban a mentir, al menos quería saber hasta dónde eran capaces de llegar. No sabía aún exactamente qué estaba ocurriendo, pero si sabía esto, esa risa del martes, esa copa rota, no eran un accidente. Era el principio de algo. El domingo por la tarde, después de su misteriosa escapada al supuesto supermercado, Laura volvió a casa como si nada. Entró por la puerta con esa expresión forzada de rutina, colgó las llaves en su sitio y fue directa al baño. Ni una bolsa, ni una excusa, ni un comentario sobre lo que no había comprado. Me limité a mirarla de reojo desde el sofá, con el mando de la tele en la mano pero sin prestar atención a la pantalla. Ella salió del baño 15 minutos después, con el pelo aún húmedo y sin rastro de prisa. Me miró un segundo, como para comprobar si iba a decir algo, pero como me mantuve en silencio, cruzó el salón y se sentó en la mesa del comedor a mirar el móvil. En ese momento lo supe, no tenía miedo de que la pillara porque estaba convencida de que no tenía el valor de enfrentarla.
Pasé el resto del día con una mezcla de incomodidad e impotencia que no lograba sacudirme. No se trataba solo de sospechas o celos, era una certeza silenciosa que se me clavaba detrás de los ojos. Esa noche dormí en la cama con ella, pero fue como dormir al lado de una desconocida. Su cuerpo estaba allí, pero su atención estaba en otro lado. En medio de la madrugada, escuché que desbloqueaba el móvil bajo las sábanas. Fingí estar profundamente dormido, pero prestaba atención a cada movimiento. No decía nada en voz alta, solo escribía. Su respiración era más rápida de lo habitual. Cuando volvió a dejar el móvil sobre la mesilla, se giró hacia mí, como si necesitara comprobar si me había despertado. No abrí los ojos. Esperé hasta escuchar su respiración lenta de nuevo antes de levantarme en silencio y salir al salón. Me senté en la oscuridad y estuve ahí más de una hora, simplemente pensando en cómo iba a llegar hasta el fondo sin equivocarme. A la mañana siguiente, cuando Laura salió hacia el trabajo, fui al trastero y abrí una caja que tenía guardada desde hacía años. Entre papeles viejos y herramientas, encontré la cámara digital que usaba cuando Carmen era pequeña. La batería estaba inflada y la tarjeta SD tenía polvo, pero aún funcionaba. Compré una nueva batería por Amazon y esa misma tarde salí a buscar un cargador para el coche que también grabara video. Ya no se trataba de revisar su móvil, porque sabía que no iba a dejar ninguna huella. Ella era lista. Sabía cómo ocultar las cosas. Si realmente estaba viéndose con alguien, lo haría en lugares donde no tuviera que esconderse de mí, solo de las miradas equivocadas. Y lo más lógico era que usara el coche. Así que decidí instalar la cámara en su coche sin que lo supiera. Esperé al viernes. Salió antes del instituto con la excusa de una reunión con el jefe de estudios. Yo tenía la mañana libre, así que fingí que me iría a hacer recados, pero me quedé en casa. En cuanto salió, bajé al garaje comunitario con la cámara y la escondí detrás del asiento del copiloto, con el objetivo bien dirigido hacia el parabrisas. Lo conecté al mechero del coche y lo dejé todo listo para que empezara a grabar con el movimiento. Fue la primera vez que hice algo así, y aunque me temblaban un poco las manos, no sentí culpa, solo determinación. Esa noche, cuando volvió del trabajo, noté que tenía la cara más relajada. Se duchó, puso música en el altavoz del salón y preparó la cena con un entusiasmo falso. Me hablaba con esa voz de que todo está bien, pero yo no escuchaba las palabras, solo analizaba el tono. Ella no sabía que, por primera vez en semanas, tenía una ventaja. El sábado por la mañana bajé al garaje temprano y recuperé la cámara. Me encerré en la oficina que tengo en casa, conecté la tarjeta al ordenador y empecé a revisar los archivos. La grabación comenzó a las 7:42 de la mañana del viernes. Durante los primeros minutos, solo se veía la calle mientras Laura conducía hacia el instituto. Todo parecía normal. Pero una hora después, a las 8:50, la imagen volvió a activarse. Laura estaba sola en el coche, hablando por teléfono con alguien. No se escuchaba bien lo que decía, pero por el tono, no era una conversación de trabajo. Se reía. Se tocaba el pelo. Estaba nerviosa. Al cabo de unos minutos, aparcó en una calle del centro, cerca de un bloque de pisos antiguo. Salió del coche, y entonces la imagen quedó fija apuntando a la acera. Pasaron 7 minutos. Un hombre apareció en la cámara. Llevaba vaqueros y una chaqueta clara. No pude ver su cara claramente porque pasó rápido por el campo de visión, pero sí lo suficiente para notar que no era nadie conocido. Laura volvió a entrar en el coche 10 minutos más tarde, con el pelo algo alborotado y el rostro distinto. No sudada, no desordenada, simplemente, distinta. Llevaba otra cara. Una que no me enseñaba a mí desde hacía años. Volví a mirar la grabación. Repetí esos segundos varias veces. No había duda.
No eran pruebas concretas, pero era más que suficiente para mí. La historia no era que sospechaba algo. La historia era que lo estaba confirmando, paso a paso. No había un mensaje equivocado, ni un perfume extraño, ni una excusa torpe. Había una cámara, un video y un coche aparcado frente a un portal cualquiera en el centro de Sevilla. El domingo por la noche no cenamos juntos. Dijo que tenía que preparar unas actividades del instituto y se encerró en el despacho con su portátil. Yo aproveché para revisar las rutas de Google Maps en el móvil antiguo que había usado como cámara auxiliar. Y sí, ahí estaban, los movimientos del viernes por la mañana, con la localización exacta del mismo portal. No era una coincidencia. Ya no había espacio para la duda. No dormí esa noche. Me quedé en el salón, mirando el techo, con las imágenes dándome vueltas en la cabeza. No eran celos, no era dolor, era algo más raro. Era una mezcla de indignación y desilusión profunda. Saber que esa persona que dormía en la habitación de al lado, que preparaba la merienda de nuestra hija, que se reía con los vecinos en la terraza, también era capaz de tener una doble vida sin pestañear. Me pregunté cuánto tiempo llevaba haciéndolo. Me pregunté si era el primero. O si tal vez, yo ya era solo un mueble más en su vida diaria. A las 6 de la mañana me metí en la ducha. Agua fría. Silencio. La casa estaba en calma, pero yo ya había tomado una decisión. No la iba a enfrentar con preguntas. No iba a suplicar explicaciones. Iba a preparar mi parte con la misma frialdad con la que ella había actuado. Si iba a jugar con mi dignidad, yo iba a recuperar el control de otra forma. Fui a la habitación, la miré mientras dormía de lado, con una expresión inocente que me dio asco. Me vestí, besé a Carmen en la frente mientras aún dormía y salí de casa a empezar mi propia versión de los hechos. Si ella quería actuar como si nada pasara, yo iba a convertirme en alguien que sí actuara. Porque ahora sabía la verdad. Y ya no necesitaba más pruebas. La decisión de confrontarla fue algo que no elegí en un momento concreto, más bien fue apareciendo poco a poco en mi cabeza, como cuando algo se acumula y empieza a pesar hasta que ya no puede seguir andando igual. El lunes fui a trabajar como siempre, pero me movía distinto, contestaba correos y atendía clientes como si lo hiciera desde otro cuerpo. No sentía ganas de hablar con nadie, pero me obligaba a actuar normal delante de mis compañeros porque todavía no quería levantar sospechas. Ese mismo día, durante la pausa del mediodía, realicé una búsqueda simple, abogados de familia en Sevilla. Quería estar preparado antes de enfrentar a Laura. No por venganza inmediata, sino porque sabía que cuando ella hablara iba a intentar girarlo todo y hacerme sentir culpable. Entonces comprendí que la mejor forma de confrontar a alguien que sabe mentir bien es tener todo listo antes de abrir la boca. Fue la primera vez que sentí algo parecido a fuerza desde que descubrí lo que estaba ocurriendo. Ese mismo lunes por la tarde, Laura llegó a casa casi media hora más tarde de lo habitual. Le pregunté con calma qué tal el día y me contestó con la misma naturalidad falsa que llevaba semanas usando conmigo, diciendo que los alumnos estaban insoportables y que necesitaba una ducha urgente. Me miró apenas 2 segundos antes de irse por el pasillo. Ese mínimo intercambio fue suficiente para entender que su secreto seguía activo, y lo más grave fue que sentí que le funcionaba bien. En cierto modo, algo dentro de mí ya no quería esperar más. Esa noche me quedé en la cocina después de que ella se acostara. Abrí la cámara de nuevo y revisé un par de fragmentos. No vi nada nuevo, pero ya no necesitaba verlo. Yo quería que ella supiera que lo sabía. El martes por la mañana antes de ir al trabajo me paré frente al espejo del lavabo y dije varias veces la frase que iba a usar para empezar la conversación. No quería escenas dramáticas ni gritos vacíos, quería claridad y precisión. Si empezaba con acusaciones podría buscar excusas, así que pensé algo directo pero firme.
Esa tarde llegué a casa antes que ella, preparé la mesa del salón sin comida, solo 2 sillas enfrentadas y dejé la cámara encima. Necesitaba que el ambiente no permitiera huir del tema. A las 7:45 escuché la llave en la puerta. Entró con los auriculares puestos y apenas me miró al cruzar el pasillo, hasta que vio la cámara en la mesa y por primera vez en semanas noté algo parecido a miedo en su expresión. Se detuvo en seco y me dijo, ¿qué hace eso ahí? No contesté de inmediato, solo señalé la silla opuesta a la mía y le dije con voz tranquila, siéntate, por favor. Se sentó sin decir nada durante unos segundos. Me observaba con atención como si buscara algún indicio de que todo era un malentendido, pero cuando permanecí en silencio cruzó los brazos y bajó la mirada. Entonces dije exactamente lo que había practicado delante del espejo, sé lo que está pasando y necesito que hables tú primero. Ella no reaccionó de inmediato, pero noté que empezó a respirar más rápido. Tardó en responder y cuando lo hizo usó una frase calculada, no sé de qué me estás hablando. Se lo esperaba. Le contesté, no voy a entrar en discusiones sobre si lo sabes o no, tú y yo sabemos perfectamente de qué hablo. Fue suficiente para que dejara de fingir confusión. Enderezó la espalda y levantó la mirada. Lo primero que dijo fue que estaba cansada de sentir que todo dependía de ella. Intentó girarlo hacia lo emocional, diciendo que nuestro matrimonio llevaba mucho tiempo apagado y que yo ya no la escuchaba. No mencionaba al hombre, ni el coche, ni el portal. Solo mis supuestos fallos. No la interrumpí durante varios minutos. Ella hablaba como quien pide comprensión y yo la dejé hacerlo para ver hasta dónde era capaz de llegar sin asumir nada. Cuando terminó su discurso le pregunté sin elevar la voz, ¿has estado con otro hombre? Su rostro se endureció. Ya no buscaba excusas emocionales, ahora intentaba ganar tiempo para elegir una respuesta. Primero evitó mirarme, luego dijo, no he engañado a nadie, solo necesitaba sentirme viva. Fue la primera confirmación, aunque disfrazada. Entonces señalé la cámara en la mesa y le dije que todo estaba grabado. La expresión de Laura cambió de inmediato, como si por fin entendiera que no se trataba solo de sospechas. Me preguntó si había puesto algo en su coche. Le dije que sí. Hubo un silencio largo. No sé cuánto duró, pero fue incómodo incluso para mí. Entonces reaccionó con una mezcla de rabia y nerviosismo, diciendo que estaba invadiendo su intimidad y que lo mío era enfermizo. Me dijo que yo tenía un problema de control y que tal vez era yo quien necesitaba ayuda. Usó palabras duras, acusadoras, como si yo fuera el agresor. Y lo más impactante fue que le salía natural. No era improvisación, era práctica. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no había empezado hace semanas, posiblemente llevaba mucho más tiempo ocurriendo. No necesité pruebas extra para sentir una indignación profunda. Le dije que no pensaba discutir más sobre quién era la víctima o el culpable. Me limité a explicar con calma que ya había contactado con un abogado y que necesitaba que supiera que, desde ese momento, todo lo que dijera podía tener consecuencias legales. Ahí la vi perder seguridad por primera vez. Intentó levantarse de la silla, pero le pedí que se sentara. No la toqué, no le grité, solo se lo pedí. Y se sentó. En ese punto la conversación cambió de dirección. Su estrategia de atacar ya no servía. Empezó a justificarse, a decir que se sentía sola desde hacía tiempo, que mi forma de vivir era correcta pero fría, que necesitaba sentir algo diferente y que todo se fue dando poco a poco. Ahí empezó a admitir más cosas, sin llegar a decirlo de forma directa. Yo hice algo que no esperaba de mí, le pregunté con qué frecuencia lo veía. No por morbo, sino para saber si mi matrimonio seguía siendo lo que yo creía o si ya era otra cosa desde hace meses o años. No respondió a la pregunta. Me miró con los ojos vidriosos y dijo, no quiero que Carmen sufra. Esa frase me dolió más que cualquier sospecha de infidelidad.
no por lo que decía, sino porque revelaba que en su cabeza ya aceptaba que esto iba a acabar mal para nosotros. Le dije que no iba a gritar, ni a insultarla, pero que necesitaba la verdad por respeto propio. Entonces, por primera vez, habló con sinceridad, o al menos eso creí. Admitió que había tenido encuentros con él menos veces de las que crees, que no quería que fuera algo serio, que no iba a dejarme, que jamás pensó en divorciarse. Dijo que pensaba que yo nunca me enteraría. Al decir eso, me miró como si quisiera que entendiera que lo hizo porque yo era el tipo de hombre que no sospecha. Esa idea me dio rabia. Le dije, no soy un hombre que no sospecha, solo soy un hombre que confía. Hubo un largo silencio que esta vez sí quise romper yo. Le dije que si quería seguir con su vida doble sería sin mí. Después de eso intentó acercarse físicamente. Me puso la mano en el brazo y me pidió que habláramos más adelante, que tal vez podíamos solucionarlo con tiempo. La aparté con suavidad y me levanté. Le dije que esa fue su decisión cuando cruzó ciertos límites, no la mía. Ella se quedó en la silla, con los labios apretados, sin saber si llorar o enfadarse. Caminé hasta la puerta del salón para dejar claro que la conversación había terminado. Antes de salir dije, estoy preparando mi salida de esta casa. Si quieres hablar de Carmen, lo haremos con un abogado presente. En ese momento entendí que había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Sentí dolor, sí, pero también claridad. No hubo gritos, no hubo insultos. Solo una tristeza profunda y un final inevitable. Me marché del salón y la escuché llorar. No volví. Esa noche dormí en la habitación de invitados. No por orgullo, sino porque ya no podía dormir junto a ella. Carmen no se enteró de nada, durmió tranquila. Yo no dormí en absoluto. Querido amigo, ese fue el momento exacto en que dejé de ser marido y comencé a hacer otra cosa. Y todavía no sé si fue bueno o malo, solo sé que fue necesario. El día después de la confrontación desperté con una sensación seca en la boca y un cansancio que no venía del sueño, sino de haber pasado la noche entera calculando cada paso que daría a partir de ese momento. No sentía tristeza ni rabia pura, era algo diferente, una especie de claridad incómoda que me empujaba a moverme con decisión. Mi matrimonio estaba acabado, pero aún faltaba algo, recuperar mi dignidad y asegurar que no volviera a jugar conmigo. Carmen sería lo primero en proteger, pero Laura tendría que afrontar todo lo que había hecho. No pensé en venganza con gritos o escenas dramáticas, sino en una respuesta que le dejara claro que no podía seguir viviendo como si yo no tuviera memoria ni respeto por mí mismo. Ese mismo día pedí media jornada en el trabajo alegando motivos personales y me dirigí al centro. Tenía que encontrar a un abogado que no solo me guiara legalmente, sino que supiera manejar estos casos sin perderse en sentimentalismos. Encontré uno en un despacho pequeño detrás de la Alameda de Hércules. Un hombre de unos 50 años, delgado y muy directo, llamado Claudio Zamora. Me senté frente a él y le expliqué todo desde el principio. No le mostré las grabaciones al instante, primero le describí los movimientos, la cámara, la conversación, los silencios, las frases exactas que Laura había usado. Estuvo escuchando sin interrumpirme durante media hora, tomando notas con un bolígrafo negro y una letra muy ordenada. Cuando terminé me miró fijamente y me dijo que no era el primer caso parecido que veía, pero que el mío podía resolverse de forma rápida si actuaba con inteligencia. Me explicó que en Andalucía la infidelidad no elimina obligaciones económicas de golpe como muchos piensan, pero sí puede influir en la custodia e incluso en el reparto patrimonial si se demuestra cierto comportamiento negligente. En otras palabras, no se trataba de destruir a Laura, se trataba de dejar constancia de lo que había hecho para que no pudiera manipular la situación a su favor cuando llegara el momento. Eso ya era suficiente. Claudio me ayudó a redactar una carta formal que le entregaría más adelante,
pero antes me recomendó mantener la calma y seguir viviendo en la casa unos días más. Me indicó que evitara discusiones, que actuara con cordialidad y que documentara cualquier comportamiento extraño. Me hizo firmar la autorización para iniciar el proceso de separación y me pidió copia de las grabaciones, así como el historial de movimientos de la ubicación del coche. Volví a casa con una carpeta llena de papeles legales y una sensación de que por primera vez en semanas recuperaba un poco de control. Al entrar en casa, Laura estaba sentada en el sofá mirando la televisión con el volumen bajo. Me miró un instante y dijo: «Tenemos que hablar». Le contesté que hablaríamos cuando las cosas estuvieran en orden. No preguntó qué significaba eso. Su silencio me confirmó que entendía perfectamente a qué me refería. Durante los siguientes 2 días apenas intercambiamos palabras, y eso era lo que quería. Ella evitaba mirarme directamente y yo evitaba cualquier gesto que pudiera parecer agresivo. Vivíamos en la misma casa, pero ya no compartíamos nada. La rutina seguía igual solo para no despertar sospechas en Carmen, que aún no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Laura intentó varias veces iniciar conversaciones casuales, como si quisiera probar si había alguna posibilidad de volver a la normalidad, pero cada una de esas veces respondí de forma correcta y distante, sin ironías ni enfados. Eso fue lo que más le afectó porque se dio cuenta de que yo no reaccionaba desde la emoción, sino desde una decisión firme. Sabía que eso hacía que perdiera poder. El miércoles por la noche, cuando ya sabía que Carmen estaba dormida, entré en el salón con la carta en la mano y le dije que necesitaba que la leyera. La dejé sobre la mesa y me senté frente a ella sin decir nada más. Laura la abrió con las manos temblando y comenzó a leer. Claudio la redactó con un tono serio pero medido, no era una agresión, era una declaración de hechos. Explicaba que yo había decidido iniciar el proceso de separación legal de forma civilizada y que la convivencia temporal seguiría centrada en la estabilidad de Carmen. También dejaba claro que había pruebas suficientes para demostrar la existencia de una relación extramatrimonial durante el matrimonio. No mencionaba al hombre, ni hacía juicios sobre su moralidad. No era un ataque, era un documento bien construido que decía: sé lo que has hecho, está registrado, y no pienso permitir que tú inventes otra versión. Laura tardó varios minutos en reaccionar. Después empezó a llorar y me pidió hablar sin papeles, sin abogados, sin formalidades. Yo le dije que hablaríamos, sí, pero a su tiempo y mediante mediación legal. No como pareja, sino como adultos responsables. En ese momento intentó cambiar de estrategia y me pidió que por favor no hiciera nada que pudiera arruinar su vida. Dijo que cometió un error y que no pensaba dejar a su familia, que yo siempre había sido un buen padre y que cualquier decisión tenía que priorizar a nuestra hija. Me preguntó si era capaz de destruir lo que habíamos construido. Le contesté que lo que habíamos construido ya estaba destruido desde que decidió compartir partes de su vida con alguien más sin decirme la verdad. Me miró con una expresión que no había visto nunca. Ni de rabia ni de tristeza, era una mezcla de miedo y frustración. Ella todavía no entendía que no era una pelea, era una consecuencia. La verdadera parte de la venganza llegó al día siguiente. Fui al instituto donde trabajaba y pedí hablar con el director. No fui a humillarla públicamente, ni a señalarla, ni a gritar nombres. Fui con 2 objetivos claros: dejar constancia legal de mi proceso de separación para futuras coordinaciones escolares y entregar un documento firmado en el que pedía que cualquier actividad externa con otros padres del centro quedara registrada para asegurar quién estaba con Carmen y cuándo. No mencioné la infidelidad, pero dejé caer algo simple: estoy protegiendo a mi hija porque ha habido falta de transparencia en decisiones domésticas. El director, un hombre serio, entendió perfectamente el mensaje sin que yo dijera nada explícito. Esa visita no solo fue parte del proceso legal, fue mi forma real de hacer que Laura supiera que el mundo en el que jugaba libremente ya no era un lugar cómodo.
Si quería actuar a espaldas mías, ahora tendría que hacerlo con la sensación constante de que cualquier paso podía estar registrado. Esa noche, cuando volvió del trabajo, la vi entrar en casa con una tensión diferente. No me preguntó directamente, pero estaba claro que algo le habían mencionado en el instituto. Y fue ahí cuando sentí que la balanza comenzaba a equilibrarse. Yo no estaba destruyendo su reputación, solo estaba dejando claro que ya no iba a ser el hombre del silencio cómodo, el que no se entera de nada, el que deja pasar las cosas por miedo a ser señalado. Durante la cena intentó hablarme con tono conciliador, diciendo que no quería una guerra. Yo simplemente le respondí, esto no es una guerra, es asumir lo que has hecho. Su cara se endureció otra vez. Esa noche durmió en el sofá. El viernes recibí un correo del abogado con los primeros documentos del proceso de separación. Los imprimí y los guardé en una carpeta individual para Carmen, porque ya había decidido que tendría que explicárselo con calma y con claridad, sin dramatismos ni culpables directos. Laura ya no era parte de mis decisiones, solo era alguien con quien debía negociar los términos de un final inevitable. Y en ese momento comprendí que eso, más que cualquier voz elevada o cualquier escena, era la verdadera forma de venganza, no buscar destruirla, sino demostrarle que yo había aprendido a vivir sin depender de su mirada ni de sus explicaciones. Ese viernes por la noche me senté en la habitación de invitados frente a la carpeta donde guardé todo, observando la portada una vez más. No fue una sensación de triunfo ni de orgullo. Fue algo más sobrio pero firme, entender que cuando alguien te traiciona, la mejor respuesta no es derrumbarse ni gritar, sino prepararse, recuperar el control y salir con la frente en alto. Laura aún no lo entiende del todo, pero lo hará. Y cuando lo entienda, no podré sentir lástima, porque tuve que aprender a respetarme cuando ella dejó de hacerlo. El sábado por la mañana me desperté más temprano que de costumbre, con la garganta seca y la cabeza cargada de pensamientos que ya no podía retrasar. Durante la semana había actuado con frialdad, había seguido cada paso con precisión, había llevado la situación a un punto en el que no quedaban dudas sobre lo que había ocurrido, y aún así, no sentía que estuviera cerca de cerrar nada. Tenía claro que no quería seguir casado con Laura, pero también sabía que no podía simplemente firmar un papel y desaparecer, no con una hija de 7 años en medio, no después de tantos años de compartir vida. Había una última conversación que no podía evitar, no porque pensara que cambiaría las cosas, sino porque necesitaba cerrar con palabras todo lo que ya estaba roto en hechos. Esa conversación no iba a ser para ella, iba a ser para mí, porque si no decía lo que tenía que decir, me iba a seguir persiguiendo mucho tiempo. Laura pasó la mañana como si el ambiente en casa fuera uno normal, se dedicó a limpiar un poco, a revisar papeles del instituto, a cocinar algo simple para Carmen. Yo hice lo mismo, con esa calma falsa que ya habíamos ensayado los últimos días, pero por dentro sabía que esa tarde sería distinta. Esperé a que Carmen se fuera con mi hermana, que había venido a buscarla para llevarla a pasar la noche con sus primos. No tuve que inventar ninguna excusa. Le dije a Laura que quería hablar con ella a solas cuando volvieran, y no preguntó nada, solo dijo vale sin mirarme directamente. A las 6 en punto estábamos los dos sentados en la mesa del comedor, sin papeles delante, sin abogados, sin pruebas grabadas, solo ella y yo, con lo que quedaba del vínculo más largo que habíamos tenido en nuestras vidas. Empecé hablando sin rodeos, con un tono firme pero sin agresividad. Le dije que ya no había vuelta atrás, que después de lo que había ocurrido no quedaba ni confianza ni respeto, que seguir conviviendo como si fuéramos una pareja solo era perjudicial para los tres. Le expliqué que no tenía interés en discutir quién tuvo la culpa, que lo único que me importaba era que el proceso de separación fuera limpio, claro, y que Carmen no se viera arrastrada por emociones que no entendía. Ella me escuchó sin interrumpirme, aunque cruzaba los brazos con fuerza y se mantenía con la mirada fija en un punto de la mesa, como si cada palabra fuera una carga que no quería recibir.
Cuando terminé mi parte, la miré y le dije que podía hablar, que no necesitaba justificar nada, pero que si quería decir algo, ahora era el momento. Laura empezó a hablar con voz baja. Dijo que no había planeado nada, que lo que ocurrió con el otro hombre había sido una reacción impulsiva a muchas frustraciones que había ido acumulando. Aseguró que nunca pensó en romper la familia, que de verdad creía que lo nuestro se podía arreglar, pero que se sintió vacía durante mucho tiempo. Usó frases que sonaban preparadas, como si hubiera repasado cada argumento esperando esta charla. Yo no respondí de inmediato, la dejé terminar todo. Dijo que me admiraba como padre, que me respetaba como persona, pero que se dio cuenta de que ya no me veía como pareja. Lo dijo con ese tono que usan las personas cuando creen que están siendo valientes por admitir algo que debieron haber dicho antes de destruirlo todo por detrás. Le pregunté si seguía viendo al tipo. Me dijo que no. Le pregunté si pensaba volver con él. Me dijo que tampoco. Le pregunté si me había querido alguna vez como a un igual o solo como a un soporte. No me respondió. Le dije que aceptaba que el amor se puede terminar, que entiendo que la rutina puede apagar cosas que antes parecían sólidas, pero que lo que no aceptaba era la traición. Le aclaré que si me hubiera dicho que no me quería, que necesitaba espacio, que estaba confundida, podríamos haber hablado, quizás separado con respeto. Pero que al elegir engañar, al decidir mentirme durante semanas o meses, había convertido cualquier posibilidad de respeto mutuo en cenizas. Le dije que no me dolía que me dejara de querer, me dolía haber sido tratado como si fuera estúpido. Ella empezó a llorar, pero no la consolé, no me moví del sitio, no hice ningún gesto. Había llorado sola muchas noches por lo que ella había hecho, y esa tarde no tenía espacio para empatía. Le aclaré que no quería pelear por la custodia, que Carmen necesitaba a los dos, pero que no iba a permitir que creciera en una casa donde una mentira se convierte en el ejemplo a seguir. En ese momento ella me preguntó si había alguien más. Me reí sin querer. Le dije que no, que yo no tenía tiempo ni ganas de mentir, que no iba a cometer el mismo error, que lo único que quería era recuperar mi vida con honestidad. Me miró largo rato, como si no supiera qué hacer con esa respuesta. Después dijo que le dolía pensar que la odiaba. Le respondí que no la odiaba, que eso sería más fácil, que lo que sentía era decepción profunda. Que me costaba entender cómo una persona que conocía mis principios, que sabía cómo pensaba, había podido hacer algo así sin siquiera intentar hablar antes de romper todo. Durante los siguientes minutos no hablamos. El silencio fue incómodo al principio, pero después se volvió necesario. Al final me levanté y le dije que me iba a quedar en casa de mi hermana unos días, que necesitaba espacio y que era mejor que ella se quedara con Carmen. Le recordé que ya habíamos empezado el proceso legal y que pronto tendríamos que vernos con los abogados. No pidió que me quedara. No pidió que volviéramos a hablar. Solo asintió. Cuando fui a la habitación a preparar una pequeña maleta, no me siguió. Me fui sin despedirme. No necesitaba una escena en la puerta. Necesitaba salir. En casa de mi hermana me recibió con una copa de vino y un abrazo largo. No me preguntó nada de más. Ya sabía lo suficiente. Me dejó dormir en la habitación de invitados, y cuando me metí en la cama me di cuenta de que, por primera vez en semanas, no tenía ganas de revisar mensajes, ni de pensar qué estaba haciendo Laura en ese momento, ni de imaginarme lo que no podía ver. Sentía dolor, sí, pero era distinto. Era un dolor que ya empezaba a convertirse en otra cosa. Me dormí sin sueños, sin ruido en la cabeza, solo con la certeza de que al día siguiente sería un hombre solo, pero no vacío. La conversación no arregló nada, no suavizó lo que pasó, no cambió el final, pero era necesaria. Necesitaba decir todo eso. No por ella. Por mí. Porque no quería cargar con palabras no dichas ni explicaciones no dadas.
Ahora solo queda avanzar, paso a paso, sin mirar atrás cada 10 minutos. La historia entre Laura y yo terminó sentados en una mesa, hablando con respeto, pero con una distancia que ya no se puede recortar. Y esa es la verdad. Ni más ni menos. Volver a casa después de una separación no es solo abrir una puerta y cruzarla, es enfrentarte a lo que quedó, a lo que ya no está, a lo que ahora se siente diferente aunque los muebles estén en el mismo sitio. Una semana después de haber tenido esa última conversación con Laura, regresé al piso para recoger algunas de mis cosas con más calma. Carmen estaba en el colegio y Laura no estaba en casa, así que aproveché para moverme sin tener que hablar, sin tener que ver sus gestos o escuchar explicaciones que ya no necesitaba. Entré con mis llaves, abrí el armario, vacié mis cajones y recogí mis libros. No tardé más de una hora. Lo dejé todo en el maletero y antes de salir caminé por el pasillo hasta la habitación de mi hija. Estaba tal como la dejamos la última vez que jugamos juntos. Me senté en la cama, vi sus dibujos colgados en la pared y pensé que toda esta historia tenía que ser manejada con más cuidado a partir de ahora, que mi enfado con Laura no podía convertirse en una carga para Carmen. Durante esas semanas posteriores, hablé con el abogado varias veces, asistimos a la mediación con presencia de ambos y con una actitud fría pero correcta. Laura intentó, en más de una ocasión, buscar un punto de cercanía en medio de los documentos, con frases como es lo mejor para los tres o aún podemos llevarnos bien, pero yo ya no respondía con gestos emocionales. Contestaba lo justo, sin groserías pero sin compasión. Aprendí rápido a separar las emociones de los procedimientos, y eso me permitió avanzar sin quedarme estancado en la rabia. Acordamos la custodia compartida, con turnos bien definidos, sin margen para improvisaciones. Yo me quedé con el piso durante los primeros meses para que Carmen no tuviera que cambiar de entorno de forma brusca. Laura se mudó a un piso pequeño cerca del centro, y me avisó por mensaje cuando ya estaba instalada. No le respondí. Mi hermana fue un gran apoyo, sin necesidad de dar discursos ni hacerme sentir como un fracaso. Me abrió la puerta de su casa, me ayudó con los papeleos y, sobre todo, me recordó sin palabras que hay vínculos que no desaparecen cuando todo lo demás se rompe. También fue ella quien me animó a hablar con una psicóloga, no por depresión ni por culpa, sino para procesar todo de forma estructurada. Al principio me negaba. Pensaba que podía con todo, que bastaba con aguantar y seguir adelante, pero acepté una cita, más por curiosidad que por convicción, y después de la primera sesión supe que lo necesitaba más de lo que creía. La terapeuta no me dijo nada mágico, solo me hizo preguntas que nadie más me había hecho. Me preguntó qué parte de mí seguía pegada a la relación, no por amor, sino por costumbre. Me hizo pensar en cómo definía yo la lealtad y por qué me dolía tanto haber sido engañado cuando ya había dejado de amar a Laura hacía tiempo. Esas conversaciones me ayudaron a ver que lo que me dolía no era perderla, era haberme fallado al no ver antes lo que estaba ocurriendo. Volví a mi rutina laboral sin que nadie en la oficina supiera nada. Preferí mantener mi vida privada fuera de los pasillos del trabajo. Me centré en mejorar mi estado físico, salía a correr por las mañanas, comía mejor, dormía lo justo pero sin ansiedad. Me obligué a recuperar el control sobre mi tiempo y mis decisiones, y poco a poco volví a sentir algo parecido a paz. Las primeras veces que vi a Laura en persona durante los intercambios de Carmen, me costaba mirarla sin recordar todo, pero luego entendí que su presencia ya no era una amenaza, era solo una consecuencia. Manteníamos las conversaciones centradas en lo necesario, deberes, colegio, salud, nada más. Ella parecía más tranquila, o al menos eso quería mostrar. Yo no le preguntaba nada. Si había rehecho su vida, si hablaba con el otro hombre, si tenía planes nuevos, no era asunto mío. Ya no me correspondía saber nada de eso. Carmen, por su parte, empezó a notar el cambio.
A veces preguntaba por qué no dormía más en casa, por qué mamá y papá vivían en sitios distintos. Siempre le respondí con la verdad adaptada a su edad, sin inventar, sin culpabilizar. Le dije que mamá y yo habíamos decidido vivir en casas diferentes pero que ambos la queríamos igual que siempre. La miraba con atención cada vez que le hablaba, porque no quería que creciera con ideas confusas. Poco a poco se fue acostumbrando. Los niños entienden más de lo que decimos. Con el tiempo, empezó a aceptar la situación con naturalidad. A veces, cuando me tocaba recogerla del colegio, salía corriendo a abrazarme y me contaba lo que había hecho con mamá el día anterior, sin tensión, sin culpa. Eso era lo más importante para mí, que no sintiera que tenía que elegir. Pasaron 2 meses y Laura me pidió una reunión para hablar de algunos ajustes logísticos. Acepté. Nos vimos en una cafetería neutra. No elegimos nuestra casa, ni la suya, ni el colegio. Nos sentamos frente a frente y durante casi 1 hora hablamos con una madurez que no habíamos tenido cuando aún estábamos casados. Fue extraño al principio, pero luego resultó liberador. Me agradeció haber gestionado todo sin odio. Me dijo que sabía que había perdido mucho más que un matrimonio. No dije nada. Solo la escuché. Me pidió disculpas de nuevo, esta vez con un tono más sincero, menos defensivo. Le dije que aceptaba sus disculpas, pero que eso no cambiaba nada. Me miró, asintió y no insistió. Salí de ese encuentro con una sensación distinta. No alegría, no alivio, solo certeza. Ya no quedaba nada pendiente. Había dicho lo que tenía que decir, había hecho lo que debía hacer, y ahora me tocaba mirar hacia adelante. No para encontrar a otra persona, no para rehacer mi vida como quien se lanza a una carrera, sino para vivirla con más atención, sin bajar la guardia, sin entregarme del todo sin saber dónde piso. Hoy, mientras te escribo esto, estoy sentado en mi propio salón, en mi propio piso, con los juguetes de Carmen en una esquina y su mochila lista para el colegio. No sé si algún día volveré a confiar en una relación como lo hice con Laura, pero tampoco me obsesiona. He aprendido a estar bien conmigo, a dejar que el tiempo me enseñe sin acelerar nada. Cuando alguien rompe algo tan básico como la lealtad, el dolor no desaparece de golpe, pero se vuelve manejable, y con el tiempo, deja de definirte. No busqué venganza con fuego ni destrucción. Mi venganza fue simple, seguir con mi vida, mirarla a los ojos sin miedo, hacer que supiera que no me hundió. Que si bien me jodió una parte del alma, no logró arrancármela entera. Y eso, amigo, vale más que cualquier insulto lanzado en un momento de rabia. Ahora solo camino, paso a paso, sin prisa. Porque ya aprendí lo que pasa cuando uno deja de mirar bien lo que tiene al lado. Y no me vuelve a pasar.